En algún minuto pensé que podríamos haber hecho un podcast el 18, porque nos juntamos, estuvimos ahí, Sí, pero pues. estuvimos en torno a una copa. Y La vida entonces es puro trabajo. la vida no es Algunos puro trabajo, a 2 copas, algunos a 2 o a 3. a 3 copas. Con distancia, no estuvimos con distancia, pero estuvimos poquitos. Oye, ¿les mandé la foto de Darío con el gato en la cabeza o no? No era un gato, era un perro. Ah, el perro, perdón, el perro de la Gaby, sí. De la Gaby, la blanca. La Sí, blanquita. La blanca. pero no le mandé la foto, ¿no? Yo las tengo. Sí, O sea, las mandaste. Ah, Sí, yo tengo sí, unas fotos, pero no sé si son las que mandaste tú. Sí, creo que sí, son las sí. mismas, sí. Sí, Pero hay ya. una que me pongo como de sombrero, la perrita, y me queda así, yo me sí, sentí Sí, como pues, como una deidad africana. sí, se la- sí. se la voy a reenviar por si acaso porque están notables. En vez de Porque una yo cabeza pondría de león, de sombrero o de leopardo, un chihuahua. Te yo faltaba la pondría parte esa de foto. deidad y la parte de africana, pero te parecías un poco. Sí. Ahora debo confesar que fui muy poco atento a la foto de la jornada que era Darío cuchareando el postre. Esa era la foto de la jornada. ¿Por qué, weón? No es así. Sí. Yo nunca soy muy de postre, aunque la redondez de mi rostro diga lo contrario. La gracia es que ya todos nos servimos un pedazo de postre, pero Darío fue a repasar. Yo lo vi con la cuchara No como... sé. Ahí uno dice, Bueno, está pero muy curado, fue pero no un era el postre, caso. era un No, postre especial además. sí. Oye, ¿y cómo lo pasaron durante estas fiestas pachas, chantas, 3 días, fin de semana, con toque que a las 9? Para que no jaraneen mucho los chilenos y chilenas. Yo lo pasé, o sea, es que la verdad es que lo único que hice fue el día que nos juntamos, no, lo demás fue más bien la tranquilidad, la mera tranquilidad. Mirko y yo seguimos en 18. No, yo también tuve actividad restringida, pero Ya, relajado. está bien, está bien. Yo ayer terminé el 20, estuvo bueno. Rapidito después volviendo, antes del toque de queda. Mucha Ya, gente, pero como si era, como si hubieran dado chip libre. ¿sí? Notable el Pero ejercicio de psicología social de, como nunca, la necesidad de carretear, tomar aire, desconectarse, hablar de otras cosas. Sí, Eh, muy potente, muy potente. Yo lo sentí, muy potente. sí, está bueno. Ojalá que lo hayan disfrutado bien. Saludemos a los que lo ven, porque muchos lo escuchan en Spotify y otros lo ven en YouTube. Saludemos a los que saludemos. saludemos. Ya, Porque lo Sí. están viendo en este rato, ya saben que nosotros ya estandarizamos los horarios. Entonces a las 10 de la noche, los días lunes, se sube como estreno, no en vivo. Nosotros estamos en vivo, pero en un horario distinto, porque esa cosa de hacerlo a la misma hora no mucho cacho. Pero sí es estreno a las 22 horas en YouTube y la gente lo comenta al lado, se agarra, en fin, las cosas que pasan cuando mucha gente ve algo. Está entretenido eso. Sí, Así que los saludamos. Está bien. Que lo pasen bien y ojalá que siga haciendo aporte. Oye, solo para empezar, antes de entrar un poco con la agenda, esta semana hay este seminario, taller, conversatorio, en realidad una mezcla, una figura, el día miércoles y jueves sobre el tema de la violencia de género y el fin del patriarcado, que son estos talleres boutique que llamamos nosotros, porque en este caso aquí el colega Mirko Macari es el que oficia de alguna manera de cabeza de ese el, seminario el taller tío conductor. claro, de hilo conductor y tío conductor. Pero además me llamó la atención porque lo vi hace un par de días que la Ale Carmona, que va a ser de hecho la anfitriona de este taller, además está nominada ella, parte del equipo del New York Times, a un Emmy, por la noticia, por un reportaje que hicieron. ¿Por qué no nos contáis un poco, Mirko? Bueno, claro, el New York Times es como el Barcelona, bueno, a ver, es como el Bayern Múnich de los diarios. Más como el Real Madrid porque es el que ha ganado más cosas. Entonces, en el mundo de las instituciones, ese mundo sólido, porque ahora ya estamos claramente en el líquido, ¿no? La prensa era un poder institucional y el New York Times era cabeza de serie de la idea de seriedad, de prolijidad, de profesionalismo periodístico. De alguna manera, y con toda la crisis de la prensa, el New York Times sigue apostando un poco a eso. Y vinieron a Chile a cubrir el estallido,
¿no? Y vinieron obviamente no manejo bien el equipo, pero obviamente creo que el corresponsal del New York Times para América Latina, o no sé si alguien directamente desde Nueva York, y la Ale, más el gráfico, ¿no? Y la Ale ofició de productora del equipo periodístico. Mm. Y entonces están nominados al Emmy por un bullado reportaje, ¿no? Sobre las mutilaciones oculares, ¿no? Durante las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad. Y entonces, tremendo mérito, bueno, conocí a la Ale en la universidad, nos hicimos muy amigos y siempre que tuve algún puesto de mando en algún medio, la llevé conmigo sabiendo de su enorme calidad profesional, su vocación y pasión por el periodismo. Así que me alegro mucho por ella porque ella es una persona que transpira periodismo y cree en el periodismo mucho más que yo, que soy más descreído de cualquier todo. cosa. Claro, pero claro, entonces un tremendo catapultón periodístico, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que en Chile el periodismo eh, es un oficio muy limitado, muy poco reconocido. El web periodismo tiene un impacto reducido. Este es un país de tele, la tele no es periodismo, la tele es un subproducto. Es la diferencia entre el café en grano y el Nescafé, le decía yo a mis alumnos de periodismo. Entonces en la tele la gente consume Nescafé, pero cree que está bien consumiendo café en grano. No hay periodismo en la televisión, ni en los programas de la televisión, ni en los periodistas de la televisión. Lo voy a decir directamente, salvo pueden haber algunas excepciones. Entonces la verdadera prensa es la prensa escrita, ¿no? Y trabajar en New York Times, con el New York Times, y estar nominado a un premio de impacto global como lo Emmy, como serían los Oscars, porque tú en términos cinematográficos, es muy importante para ella y yo la quiero homenajear acá porque reconozco esa pasión. Y la Bacán. Ale va a estar a cargo de este seminario que hacemos esta semana, ¿no? El miércoles y el jueves. El miércoles abro yo con una ponencia introductoria para ver de qué hablamos cuando hablamos del patriarcado y por qué, sobre todo, estos temas del feminismo y la violencia de género son temas con cada vez más potencia en la agenda. Yo quiero ser honesto, no hablo desde la militancia en ninguna cosa y tampoco en el feminismo, hablo desde el periodismo, desde la construcción de la agenda y el evidente poder que tiene esta ola transformadora de la cultura. Después va a estar la Andrea Valdía hablando desde la terapia, desde el patriarcado como una cuestión que llevamos por 10.000 años en el cuerpo. Y el jueves, el plato de fondo, ahí va a estar Darío con una simpática y profunda introducción acerca del impacto audiovisual de todo esto que hemos visto este año, ¿no? Desde, bueno, el estallido, las tesis conectaron el movimiento feminista y sus demandas con el estallido en una cuestión que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la lógica? Desigualdad. Pero bueno, hay lógica, pues, hay una lógica menos lógica. Está buena este. Y este año, ¿no? Con dos grandes casos, el de Antonia Barra, si se acuerdan, el de esta chica de Villa Alemana, Ámbar Cornejo, ¿no? Que pegan sacudones de agenda, remesen la estructura en términos del impacto, y termina la Ale Carmona con esta entrevista a las tesis, ni más ni menos, ¿no? Al colectivo Las Tesis, que nos habla mucho en la televisión abierta, ellos son muy activistas, tienen un discurso muy, muy claro respecto de lo que hace, que aceptaron participar en este encuentro con nosotros, y eso va a permitir que profundicemos en qué creen ellas, ¿no? Ellas son hoy día un actor global, ¿no? Su performance dio vuelta al mundo y por lo tanto creemos que hay un valor en este seminario no menor. Sí, pues ahí está, mira, ¿cómo está este? Dejé al de Don Vito, lo dejé escondido. Es bueno este, ¿eh? Es bueno. Este lo compraron mis hijas. Es bueno. Bueno. Porque en realidad, claro, esto de alguna manera, obviamente, uno lo asocia inmediatamente con las tesis, pero es las tesis, pre-estallido. Esto fue el 2018. Ese es 2018. La Católica. performance, sí, pues. Y en la Católica En la Católica. Frente Sí. a Juan Pablo II. Reemplazando a Juan Pablo II, nada menos. Sí, reemplazando. sí. Con el báculo, con el mismo báculo del Papa, pero en versión una encapuchada y a torso desnudo. Don Vito se va escandalizado. Puro poder. No va a participar del podcast de hoy.
Se retira a lo Ese- Michael Jackson. Esa es tu versión 31 sombras de Don Vito. Me encanta. Es que no hay nada mejor. No, pero retíralo Está caminando mejor. para atrás. El Jackson. cruce, el cruce. Ya dejemos tranquilo, Don Vito, se puede enojar, nos tira la maldición. No, tranquilo, ¡Pum! tranquilo, que Y nos vuelve a es el ganar el dueño, chascón. Y nos vuelve a ganar el es el, chascón. es el dueño, es el dueño. Oye, no, mira, la noticia, si no me la pescan, yo se los acepto, porque la noticia en sí misma es media callampa. Pero son de estas cosas que de repente son chicas y en una de esas, Macari y Mayol, se les provoca y hablamos un poquito más. Me refiero a mí me llama mucho la atención lo de Genaro Reagada, siendo el malo de la película, con esta serie de Magnicidio, es el nombre, sobre basado en el libro que escribe la Carmen Frey, sobre la muerte de su padre, el expresidente de la República, Eduardo Frei, el Grande, Montalva, y no el tonto, Ruiz Tagle. Y que por segundo año consecutivo, seguramente lo vieron por ahí, no quedó en la terna final, pero en la votación final, que deja 2 de las 3, quedó afuera de la sección en que competía, de los fondos del Consejo Nacional de Televisión, donde Arriagada es uno de los votos. Hay que dejar súper claro que la votación la pierde básicamente porque los consejeros de la derecha, hay que decir que es ultra binominal el Consejo Nacional de Televisión, los consejeros de la derecha en general lo castigan, pero claro, llama la atención que Genaro Regá le pone la peor ¿No? nota, Pero claro, es sí, la peor nota. y de hecho pierde por un punto. O Pierde por sea, un Genaro punto. Regá le puso un 1 y si le hubiera puesto un 3, que era la máxima nota, habría quedado. Antes de Perdón, introducir... y si le hubiese puesto, no, es que además hay una cosa que es Dale. un dato extra. Ya, o sea, les El año calienta el tema, les anterior, calienta el tema. sí, estaba Ya. súper bueno. El año anterior habían presentado el mismo proyecto y el señor Genaro Arragada le había puesto al mismo proyecto un 2, no un 1. Ah. O Y este sea, año la bajó. si le ponía un 2 ahora, empataba con el segundo lugar y se asignan 2 y por tanto había una alta probabilidad de que pudiese quedar. Decimos que hay una polémica, digo, que es menor, hay cosas bastante más relevantes en Chile, pero es interesante porque está como en esos pasillos del poder internos de la democracia cristiana, entre camaradas, estas cosas como que no tienden a pasar. Yo solamente lo último que digo al respecto es, debo decir, bueno, eventualmente lo de Arregada está perfecto, porque justamente no ve colores políticos, militancia, y opera como un técnico al interior del Consejo Nacional de Televisión. Pero pareciera ser que independiente si eso fue o no fue así, no estamos en su No fue así. conciencia, hay al menos un punto respecto a estos vericuetos y a estas dos almas muy fuertes que se empiezan a instalar al interior de la democracia cristiana, más allá de sus lotes tradicionales. A ver, lo que pasa, Darío, es que yo creo que hay que ser bien, o sea, hay una cosa que es interesante en términos incluso de la metodología de cómo abordar un análisis de lo que es una realidad política. Efectivamente, las cosas muy grandes son muy valiosas para entender los procesos, pero también las cosas muy chicas, porque las cosas muy chicas no hay más espacio de juego para los jugadores y por tanto pueden construir su propia agenda o la agenda que les interesa dentro del marco de lo que están trabajando. Dicho esto, ¿por qué esto es importante? Nosotros hemos visto en el último tiempo una serie de aterrizajes, Lagos, Mañalich, ¿ya? Un conjunto de acciones, ¿ya? Carlos Peña, Cristian Barken, desde la izquierda, señalando que tales cosas, digamos, hay una serie de desembarcos que son pequeños, pero que tienen la sutileza suficiente para ir señalándonos cuál es el camino que quieren trazar y que quieren marcar esos actores. Ese tema es importante por una cosa que le hemos comentado aquí muchas veces y que Mirko resumió muy bien con la idea de que el mejor gobierno de derecha es un gobierno de la concertación. Eso que es algo que es muy, muy valioso, muy importante. O sea, mira, yo nunca olvido que cuando yo estaba trabajando en el tema de este libro sobre las 50 leyes del poder y qué sé yo, y una de las cosas que más de repente me saltó la liebre y dije, bueno, ¿por qué Mario Puzo eligió Nueva York si en ese momento, cuando él se inspira, ¿ya? Cuando él se inspira, en la época que se inspira, en los años 30, el corazón de la mafia, al menos en lo público, era Chicago? Chicago. ¿Ya? Y porque en el fondo él dice, no hay ningún arte en Chicago justamente por su visibilidad. La gracia de la mafia neoyorquina
es que era más potente, más importante que Chicago, pero desde el silencio, desde lo gris. Esa capacidad que tuvo la derecha de permear por completo con su discurso a la concertación y otorgarle el corazón, la vida, otorgarle todas las condiciones del modelo desde la concertación, esa fue su mayor grandeza. Y su mayor caída 2 veces seguidas, 2 veces consecutivas dentro de lo que podía, su mayor caída es Sebastián Piñera las 2 veces. Entonces, esa claridad queda aquí muy explícita con el caso de Genaro Arriagada, y ahí viene el punto. Genaro Arriagada, el argumento que da no es técnico. Si tú me dijeras un argumento técnico, yo te digo, bueno, por lo menos se vistió de técnico y jugó el juego. Pero no es verdad, él lo dice explícitamente. No me parece que la muerte de Eduardo Frei pueda convertirse en un thriller. Cuando la historia de la muerte de Eduardo Frei, si uno la pone en una pantalla de televisión sin hacerle nada, es un thriller. Es un thriller. Más aún, si quiero ir más lejos, en realidad es una tragedia griega, porque él busca el golpe, busca a los gringos para que lo ayuden para el golpe y termina siendo asesinado por los golpistas. Entonces la historia es súper clara respecto a Eduardo Frei. Estamos hablando de que esto no son elucubraciones, esto es cosas que están en los documentos oficiales desclasificados de Estados Unidos, donde dicen con nombre y apellido que el señor Eduardo Frei Montalva llamaba a cada rato al embajador para que efectivamente actuara Estados Unidos sobre Chile, y que el embajador estaba cansado de preguntarle, bueno, usted lo que quiere es un golpe, y a él ahí se ponía elusivo. Nunca dijo la palabra golpe, pero se ponía elusivo, y tiene un texto incluso el embajador donde dice: Eduardo Frei no para de hacer el papel de Hamlet. Así parte la carta que manda, el documento que manda a Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una situación en la cual es un grupo de la democracia cristiana, Genaro Arriagada aquí poniendo la cabeza, ¿ya?, que no quiere convertir en mártir, ni quiere convertir en un conflicto histórico la muerte de Eduardo Frei, aunque haya sido asesinado, porque eso significa cerrar una puerta de negociación con la derecha. Esa es la razón de fondo, y porque entienden que el mejor momento de la DC en la historia es aquel momento en el cual, incluso sin gobernar, eran el corazón del pacto, y cree que eso se puede volver atrás. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo, y está muy claro en todo lo que dice Genaro Arriagada respecto a esta película. La mayor parte de la gente razonable en política en cualquier parte del mundo estaría encantado de que su partido tuviera un héroe gigante transformado en película en el cine, ¿ya?, con miles de personas o con una serie en plataformas, en fin, y que pudiera ser un fenómeno de carácter internacional. No lo quiso, es un misterio que es fácil de resolver en este caso. Ahora es notable que el productor Pablo Díaz del Río, que viene de una familia pinochetista de Temuco, no creo que él no lo es, pero su padre Eduardo Díaz del Río era es hijo. Nacionalista, claro, sí. Lo interesante ahí es que Eduardo Díaz del Río manda una carta a la DC. Eduardo Díaz es actor, Pablo Díaz es actor. No está metido en eso. Pero manda una carta a la DC, a Chaín, al presidente de la DC, para quejarse amargamente, o sea, para conflictuar a la directiva de la DC con Genaro, cuando, ¿no?, Genaro ha sido uno de los principales asesores de Chaín, ¿no? El que le recomienda, el que tiene la oreja de Chaín, el que le recomienda jugar el juego, el partido boutique, pequeño pero bisagra, es Chaín, es Genaro. Hay que decir que Genaro Arriagada es un gallo inteligente. Súper inteligente. Muy inteligente. Y un gallo muy respetable, por lo mismo. Entonces, no estamos en presencia de un pelmazo ni de un ultraderechista encubierto, ninguna de esas cosas que son propias de las consignas. Es alguien, ¿no?, que viene del Partido del Orden, además, ¿no?, del corazón mismo, y por eso que es interesante que estemos hablando de él la semana siguiente que hablamos del Lago, ¿ah? Y además, si ustedes lo recuerdan, en una ficción, justamente en una película de ficción, que es la película No de Pablo Larraín, es uno de los roles clave el de Genaro Arriagada, porque es él el que viene con la maleta de billetes desde Estados Unidos para financiar al comando del No, para todos esos mayores de 45 que todavía tienen orgasmo el día del plebiscito, o toda esa gente que sale a vociferar, lo derrotamos con un lápiz, y la épica. No, señor, con la maletita de Estados Unidos,
porque estaba en el diseño global de lo que venía para Chile y para el mundo, democracia y mercado. Y porque el general Pinochet había agotado su ciclo histórico de servir a los intereses de Estados Unidos en la región, porque ahora Estados Unidos tenía otros intereses y Pinochet era un problema para eso. Y Genaro es el hombre, ¿no?, clave del comando del no, y quien mantiene ese vínculo con Estados Unidos hasta hoy. Ahora, Genaro es un gallo transparente, justamente él dice: yo soy un extremista de centro. Estaba comiendo con él, entonces es un gallo muy simpático, además lleno de anécdotas, de los que hablan muy bien. Y efectivamente lo más interesante de Genaro Arriagada es a lo que alude a Alberto, pero desde la dimensión, a mi juicio, epistémica, desde la teoría del arte, es decir, es un tipo conservador, ¿no? Evidentemente es demócrata cristiano, es freísta, pero tiene la idea de que finalmente la ficción, o todo esto que logra masificar, llevar a la cultura popular, hechos que son parte de grupos pequeños informados, ¿no? La lectura de libros, por ejemplo, como el libro de Carmen Frey o cualquier otra, pero eso se presume, está en el ámbito de lo que es real, del testimonio, de lo periodístico. Y ficcionar, de alguna manera, para ese mundo, para ese elite, es degradar. Entonces a mí me interesa el análisis desde lo conservador en la cultura, porque además Genaro Arriagada es un tipo que siempre ha estado metido en la cultura de los medios. No solo fue un hombre clave en mucho tiempo en Radio Cooperativa, que es una radio de la democracia cristiana, sino que además siempre intentó hacer un diario del mundo de la concertación, y lo hizo, el famoso Diario 7, con Mónica González de directora, y ese diario fue un tremendo fracaso. Se lo imprimía Álvaro Sayé, pero el diario fue un fracaso porque el diario era fome, porque ya a comienzos de los 2000, ¿no?, el país no estaba para ladrillazos de verdades académicas en la prensa. Entonces era el típico diario hecho con el paradigma de los 60, 70. ¿No? Me tocó verlo porque justo en esa época nosotros iniciamos el proyecto La Nación Domingo. Entonces eran tremendamente buenos los reportajes del Diario 7, pero tú llegabas y hasta el segundo párrafo, porque después era un ladrillo eterno. Y entonces, justamente lo interesante es que Genaro viene de esa cultura, entre comillas, elitista, que quiere preservar la verdad. Hay una suerte de canon de ortodoxia, si uno lo quisiera poner en un lenguaje teológico, conservar algo en su forma es más relevante incluso que en el fondo, porque la forma es el fondo, ¿no? Y entonces llevar a la categoría baladí, trivializar con un thriller donde van a haber elementos de ficción mezclados con elementos de no ficción, eso es un pecado. Y yo creo que eso es lo que está siendo sacudido, más allá del juego gobierno-oposición, izquierda-derecha, desigualdades. También está siendo sacudido una categoría epistémica acerca de lo correcto, de la verdad, que sacude a la academia y sacude a ese mundo formado en una estructura conservadora que está muriendo por la expansión de la información masificada, de las redes sociales y de la cultura pop. Siempre se dice, o sea, decimos cada cierto tiempo esta idea, digamos, que hay un mundo que no termina de morir, porque a mí me parece que la noticia en sí es súper interesante por varios de los aspectos que señalan, pero además por algunas cosas que pasan coladas. Una, por ejemplo, es la realidad del Consejo Nacional de Televisión. Es decir, esta lógica de instituciones que están en un segundo o tercer orden, que no son las que estamos mirando atentamente en general, no es el Congreso, no son como las políticas, pero definen muchísimo. O sea, a partir de los fondos, o sea, y aparece ahí un binominalismo que ni siquiera se cuestiona en el tratamiento de esta noticia. Es decir, es interesante que efectivamente sea obvio para el director del proyecto, lo que tú señalabas, Pablo Díaz, escribirle a Fuad. Es súper interesante. O sea, también ese gesto molesto, es un gesto de los 90, o sea, está operado en los cánones del Partido del Orden, y por eso, una vez, por mucho que estemos en otro tiempo, en otro mundo, etcétera,
incluso gente joven, gente que está en otro código, sigue operando con esas estructuras mentales. ¿Y por qué? Porque todavía sigue teniendo sentido. Entonces, eso yo creo que, que a mí me llama la atención cuando uno se encuentra, insisto, no en el primer plano, no en la noticia política primera, sino en el segundo, tercer plano, tú te encontrás esta lógica que todavía subsiste, y por eso es que esas redes del poder son relevantes. Es decir, si le pone 3 puntos Genaro, bueno, tenemos el thriller de Frey, y efectivamente, como dice Alberto, capaz que después de una serie como esa, capaz que la cagó Genaro. Quizás hubiera tenido 3 millones, de repente les quedó excelente, las mejores actuaciones de su vida, tenía buenos actores, no sé, y de repente después Frei Montalva resulta que pasa a ser el presidente más admirado de la historia de Chile y no Allende, como es casi en todas las encuestas que se hacen. Es una de la élite, no de los militares asesinos ni nada. Genaro no está en eso. Es una defensa de la élite, de la cultura de élite y de lo que las cosas representan y simbolizan para la élite. Los presidentes de Chile no pueden ser objeto de series de ficción. Fue un poco eso. Pero es interesante que o sea, lo que tenemos claro es que la definición por la cual vimos o no vimos en pantalla masiva, en televisión abierta, el asesinato bien evidentemente demostrado de Frei Montalva y con toda la tragedia griega que encierra aquello, como decía Alberto, es una decisión que efectivamente está tomada aún en la lógica del Partido del Orden, por sí o por no, en la lógica del binominalismo, por sí o por no. No, pero además con el riesgo, porque justamente la gracia de la serie es que no planteaba la tragedia, solo el martirologio y por tanto la épica de aquel héroe que finalmente dio la vida por defender la democracia, y no la tragedia que perfectamente mañana ¿ya? Alguien mucho más al borde, mucho más fuera de la caja que el actual director del proyecto, ya podría plantear las dos caras, o sea, el momento en que Eduardo Frei está operando en favor del golpe y el momento en que finalmente el golpe le llega a él. ¿Ya? O sea, perfectamente podrá ocurrir en el futuro que la DC se coma ese horrible mamarracho ¿ya? Por haberse evitado esto. Voy a una jugada que no estamos viendo, a ver. Que es que haya un narrador omnisciente en la construcción de la serie, o ni tan omnisciente, o haga presente lo relevante que es Carmen Frei, y termine convertida a Carmen Frei en la heroína masiva de la historia, porque Carmen Frei puede terminar dirigiendo la DC y puede terminar siendo la candidata de toda la oposición. O la ministra del Interior de Jadwe. Eso está muy difícil. Muy difícil. Pero es que me acordé por lo de Jadwe, y yo sugiero que no hablemos más de Jadwe, solamente los comentarios que voy a hacer yo ahora y nada más. Yo quiero dejar puesto el nombre de Carmen Frei. Sí, muy bien. El nombre de Carmen Frei es un nombre que puede ser en algún minuto explosivo, que ella tiene todo un historial de legitimidad ética, ¿no? Que ese mundo transversalmente no puede negar. No, obviamente no es mi candidata de nada, pero digo, atención ahí, genera cosas, o sea, está en una cosa con la Beatriz Sánchez. Sí, las amigas de la izquierda, pero si la izquierda le hace el aguante a Carmen Frei. Yo tengo una discrepancia contigo. Ella me imagino que en su fuero interno habrá tenido en toda su historia una convicción y habrán tenido esos roces, pero en rigor, ser un rol impugnador como ha sido en los últimos 10, 12 años respecto en particular a la muerte de su padre, pero en tanto aquello, de alguna manera una mirada distinta de la democracia cristiana respecto a los derechos humanos, es desde que dejó de ser senadora. Es desde que solamente estaba en el directorio de Polla. Entonces, yo en eso... Bueno, sí, de acuerdo. Sí. Pero no está en el piñón del Sí. imaginario de los políticos de la transición. Estoy de acuerdo que en este minuto hace ruido, y yo solo termino mi comentario y iba a decir de Jadwe, ya, no por Jadwe, sino porque me ha parecido, pero es una sensación altamente subjetiva, con algunos hechos concretos como el Twitter, como la polémica que hubo estos últimos par de días entre la Yasna Proboste y la Martita Larraechea, hablando de esas polémicas, donde... me la perdí. ¿Te la perdiste? No, es que la Yasna Proboste comenta que, no es exactamente la declaración, pero dice que perfectamente Jadwe podría participar en una primaria, perfectamente podría terminar siendo su candidato. Eso lo dice con las palabras que sea. Y Martita Larraechea, pero epaté, diciéndole, oye, literalmente lo escribió, no lo dijo, lo escribió en Twitter, que en realidad parece que Yasna Proboste está equivocada de partido y que debería irse al Partido Comunista.
Bueno, lo que quiero decir es que están pasando cosas en la democracia cristiana. ¿Serán relevantes o no serán relevantes? No lo sabemos, porque pareciera ser que la democracia cristiana ya está en un periodo de irrelevancia del cual no se va a recuperar, pero siguiendo la tesis de Macari, se la compro, capaz que en una de esas haya un revival al menos significativo para ver cómo se mueve el barómetro de la política chilena, y ahí las peleas internas de estos actores y actrices pueden ser clave, ¿eh? Yo creo que eso Mira, lo que pasa es está... que un poco lo que hemos hablado a veces cuando hablamos de los estados del malestar, que es muy distinto difuso a difuminado. Cuando, cuando la DC era capaz de recorrer el espectro político, pero al mismo tiempo lo hacía con energía, eso era un activo. O sea, era capaz de moverse de izquierda a derecha, ¿ya? Pero tenía la capacidad de ser palanca, efectivamente, de ser bisagra, y tenía la fortaleza de sostener una realidad por sobre sus hombros. Pero cuando deja de tener la energía, deja de tener la fuerza, deja de tener la capacidad de trabajo, de movimiento, en ese instante la ampliación del espectro es solamente pérdida, es solamente derrota. Entonces, en este momento, donde efectivamente la democracia cristiana recorre un espectro que va entre el PC, para efectos de la discusión política, no me refiero a la doctrina, me refiero a que en ciertos temas están efectivamente con el PC, algunos de sus miembros, e incluso son respetados algunos de sus miembros en los sectores de izquierda, ¿ya? En el Frente Amplio, o en Chumilla, en el Partido Socialista, qué sé yo, y por derecha, al mismo tiempo, hay ciertos actores que son súper respetados, queridos, admirados, y a los cuales les darían todos los dones necesarios en la UDI, ¿ya? Y probablemente a varios, si uno les preguntase, lo que pasa es que esas preguntas no se hacen porque el conflicto es más bien interno ahí, en el mundo de Kast, ¿ya? Sí, entonces, como recorre todo el espectro, pero sin ninguna energía, su capacidad, en vez de ser un activo, eso es un pasivo, Sí. porque sencillamente no tiene nada, no tiene ni energía ni definición. Cuando tú pierdes definición y tienes energía, tienes capacidad de acción, pero si tú pierdes definición y además no tienes energía, entonces eres lo mismo que la realidad, y por tanto, al ser lo mismo que la realidad, no eres nada. Absolutamente de acuerdo. De hecho, a mí me parece que bajo la presidencia de Fuad Chaín hay un mérito de tener la caída y de alguna Sí, manera logró estructurar. sí, Y tiene todavía esta cosa como bisagra, efectivamente vota por aquí, vota por allá. Pero parece ser que la magnitud de la diferencia interna es más profunda. Entonces eso no. es... Chaín se le ha ido perdiendo la brújula, que la tuvo muy buena al principio, Sí. porque Chaín tiene varias cosas. Chaín produce equipos que tienen, para decirlo futurísticamente, tienen un buen 6, un buen contención, y tiene un goleador, tiene un pepero que le mandan la pelota y hace el gol cuando tiene que hacerlo, ¿ya? Pero resulta que eso le duró un año, ponte tú. Y de repente, de nuevo, bueno, yo creo que el estallido es muy claramente un punto de inflexión donde muchos perdieron el rumbo. Programa especial Partido del Orden. Solo cortito. ¿Vieron ayer o algo supieron de Insulza en Tolerancia Cero? Acabas de crear un seminario, Darío, acabas de crear un seminario, Dios mío. Soy así, muy creativo. Dios mío, Gracias a él. acabo, ¿Lo vieron o no sé no? ¿Vieron a Insulza? No, no Yo lo vi vi. fragmentos, vi los Dormía. fragmentos posteriores. No, porque es que es una cosa, bueno, notable. Yo creo que es una clase. Yo en un minuto, creo que lo tuiteé por ahí, estaba mirando y pensé, me faltaba mirar, no sé si aparecía Villegas o Mauricio Israel, para ver si era una grabación de Tolerancia Cero hace 15 o 20 años atrás. Impresionante. Pero tiene una virtud insulsa. Primero, evidentemente, no se dio ni por enterado del estallido social. No le pasa. Y por lo tanto, de hecho, lo planteó específicamente. Dijo, ¿qué es esta cosa de 30, no son 30 pesos, son 30 años? Lo dijo. Igual eso tiene un mérito, fíjate, porque efectivamente lo que hay es una sola línea. O sea, y en eso es un punto. O sea, aquí me quedo y no me hago el no, aquí me quedo. Y si me van a decir todo el mundo que soy el más facho de los fachos, me lo como, no tengo problema, porque efectivamente tengo claro dónde estoy y tengo claro dónde no estoy. El tema es que eso se acerca mucho a un principio de irrealidad, ese es el punto. Pero bueno, lanzó su candidatura presidencial, que fue casi lo más irrelevante, porque más relevante es lo que les acabo de decir, y yo creo que lo verdaderamente relevante es que le dejó una cabeza de caballo a Giorgio. Porque le van preguntando, le dicen, bueno, el Partido Comunista, la Mónica Rincón, le pregunta harto, le decía, no, de lejito, lejito. Le dijo, pero por ejemplo, el Partido Comunista, el Frente Amplio. Ah, no, el Frente Amplio sí. El Frente Amplio sí. El Partido Comunista no, pero el Frente Amplio sí, de todas maneras, sin ningún problema. Sobre todo algunos sectores nos llevamos perfectamente. Con la gente de Revolución Democrática, dijo. Giorgio Vlado los mencionó como dos cosas iguales. Giorgio Vlado, como que son parte del mismo partido. ¿eh? Y dijo, no, ellos son más socialdemócratas que nosotros en nuestro tiempo.
Así sin más. Así sin más. Bueno, pero es que no le hizo ninguna casa a caballo, le hizo el queque correspondiente, Sí, en su pero lógica. sí, pero seguro que Giorgio prefirió que no le hicieran tanto queque. No sé, digo yo. Bueno, pero para eso tiene que evitar el queque privado también, Sí. y no lo quiere evitar. Candidato presidencial. Pero ganó, fue electo senador hace, es que es el punto, hace nada, ¿cuánto? 2 años y medio fue electo senador. Bueno, pero tuvo que ir al lugar, Bueno, por eso digo que a un lugar las específico. elecciones son ¿Son qué, Mirko? irrelevantes, Mm, porque tenemos una serie de personajes, a veces algunos nuevos, unos entran, otros salen, jugando a lo mismo, lo que mueve la aguja, es la gente quemando las estaciones del metro, saqueando los supermercados, eso es lo que cambia los escenarios, no lo cambian las elecciones. mm, ¿Ah? mm. Lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero también, claro, o sea, por eso que tampoco veo muchos esos programas, porque efectivamente los periodistas juegan a la cuña que se proclamó, se Mm. van al otro partido a decir que usted qué dijo, entonces mantienen a la gente que no es poca, no es poca la que nos escucha también, eh, distraían el espejismo de las elecciones presidenciales. Yo lo que sí ayer vi fue Pauta Libre, y Sí. vi a Alejandro Guilleri tiene un diagnóstico, a mi juicio, interesante y correcto. La tensión que está instalada, lo que estamos viendo, no es lo presidencial, es los ciudadanos contra los partidos. ¿Ah? La UDI no tiene ningún problema que el Partido Comunista lleve un candidato y gane, porque juegan dentro del sistema. Entonces, la gente que está muy abanderada no comprende eso, lo que está en crisis es el sistema político. ¿No? Y entonces la gran tensión, a mi juicio, eso es lo certero del diagnóstico de Guillermo, no se va a producir la noche del apruebo. Se va a producir cuando empecemos a ver las listas para la constituyente. ¿Y quiénes tienen la manija de esas listas? Los partidos. Entonces van a elegir independientes para crearle poder a los partidos, porque los partidos son una droga. La política como una profesión es una droga. Es gente enferma, toda la que está en partidos está enferma de esta droga, no lo ve, porque además los partidos no tienen razón de ser. Les quiero leer una parte del último libro de Michael Sandel, ustedes saben, un gran interlocutor, o Peña se lo levantó como interlocutor propio, ¿no? Cada uno de estos diagnósticos contiene una parte de verdad, pero ninguno de ellos hace verdadera justicia al populismo. Interpretar la protesta populista como algo malévolo o desencaminado absuelve a la élite dirigente de todas las responsabilidades por haber creado las condiciones que han erosionado la dignidad del trabajo e infundido en muchas personas una sensación de afrenta y de impotencia. Y dice, dos son los aspectos de ese proyecto que originaron las condiciones que hoy alimentan la protesta populista. Uno es su forma tecnocrática de concebir el bien público, el otro es su modo meritocrático de definir a los ganadores y a los perdedores. Y en eso están todos los partidos, son los partidos los que están metidos en eso, los que han construido eso. No sé, pues yo lo he tuiteado más de alguna vez. La democracia que viene para ser realmente democracia y no partidocracia es sin partidos. Y no estoy jugando. Viene la democracia de los movimientos, que es mucho más acorde, que se ensambla mucho mejor con las redes. A ver, la pregunta es clave. Yo estuve 2 semanas antes del estallido social, 3 semanas antes, en una comida, en un almuerzo con distintos dirigentes de partido, algún presidente de partido por ahí. La única conversación era quiénes van en la lista de candidatos a gobernadores. Estaban negociando los gobernadores. Y ahora la única conversación va a ser quiénes van a la constituyente, no qué va a garantizar esa constituyente, no porque es importante para Chile. El diagnóstico de Guillermo es relevante porque pone la tensión donde está entre los políticos profesionales, todos, ¿no? Y los ciudadanos. Es hora de ciudadanizar la democracia. La democracia griega, la democracia ateniense, no es una democracia de partidos, es una democracia de ciudadanos. Bueno, con restricciones de lo que se entendía ciudadanos,
pero no estaban en corrientes de opinión. Era una asamblea. ¿Ah? Hay unos videos, te los voy a mandar, Darío, a ver si se los manda a la gente que tenemos en nuestro WhatsApp de La Cosa Nostra, que explica muy bien cómo se distorsiona eso, ¿no? A partir de la Revolución Francesa. Y entonces los partidos son parte esencial del problema que estamos viviendo. La solución pasa por pasar por el lado de los partidos. Si lo dice Guillermo, estamos en un plebiscito porque el Congreso todos se asustaron de que cayera Piñera y cayera el Parlamento con Piñera. Y por eso también, sí, estoy de acuerdo con lo que plantea Guillermo. La única solución real a esto, la única salida es una elección presidencial y de parlamento, ¿no? Adelantada, ¿no? Y en el marco de esas nuevas autoridades generar un proceso constituyente. Sí, yo diría solo dos cosas. Bueno, yo creo que hay un punto que lo hemos tratado también y que tú lo vuelves a plantear, que es súper relevante, que es una conversación que parte al día siguiente del 25 de octubre y creo que tiene dos posibilidades, que se transforme sencillamente en profecía de una muerte anunciada, digamos, ¿ah? Y que sea sencillamente Chile la alegría no llegó 2.0, y por lo tanto veamos sencillamente como toda la energía institucionalmente cuaja en el plebiscito y en el proceso constituyente y finalmente toda esa energía queda acorralada en un proceso donde solamente van a importar el lugar que tú ocupes en las listas, los 50, 100 o 200 millones de pesos para poder hacer una campaña y finalmente lo que definan entre los políticos y algunos financistas de cualquier tipo. Eso es una opción. Y lo otro es que eventualmente sea tal el desborde de lo que genere en todas direcciones, no solamente por el plebiscito, sino por toda la energía acumulada, veremos qué pasa en este despertar de la pandemia, etcétera, etcétera, que se desborde y que finalmente, más allá de que en este minuto, cito un poco nuevamente, porque me parece como para estos buenos ejemplos, es como leer los Twitter todos los días, los 20 Twitter diarios de Pato Navia, porque en el fondo su punto es lo que acabo de decir. Eso es decir, oye, son tontos los de la prueba, espérense nomás, el 26 de octubre me voy a reír yo cuando vea cómo esto es sencillamente elegir un parlamento con las mismas lógicas, los mismos partidos, los mismos financiamientos. Ahí van a ver, ahí los quiero ver, a los que quieran algunos. Hasta ahora, Pato Navas probablemente en eso tenga razón. Entonces la pregunta es si eso se desborda, ¿ya? Y la segunda idea muy cortita, muy subsidiaria, es que lo que tú decís, Mirko, respecto a que no es tiempo de los partidos, sino que lo que vienen son movimientos, la pregunta será, bueno, pero movimientos reales o eventualmente se va a configurar una nueva política donde va a haber partidos, nomenclaturas, grupos pequeños, quizás no visibles, que van a estructurar movimientos con caras modificables, mucho más light, pero que van a seguir sencillamente patrones impuestos por grupos muy ideológicos, con mucho fiato. Y eso yo creo que es un tema, porque en el fondo podríamos ver una gran expresión de diversidad y podría no serlo, porque finalmente son controlados por los partidos. Hay mucha comedia, hay mucho cómic, hay mucho dibujo animado que muestra a veces un poco esta lógica, ¿ah? Ridiculizada, es decir, aquí estamos, inventamos ahí uno que salga y que ponga la cara. Lo que tenemos es que hay suficiente energía para que la gente vea eso y lo rechace, y eso es lo que está pasando. Y está pasando antes del plebiscito. Entonces, sí, lo que yo descartaría es la idea de que esto después vaya a baja, se gana la prueba, baja la intensidad y se arman las listas a imagen de los partidos y que tenemos una convención que crea imagen y semejanza del Congreso, etcétera. Eso creo que no va a pasar, porque ya la atención, justamente, y eso es lo interesante de Guille, en el diagnóstico, no estoy diciendo que nada más, ¿ah? Es que efectivamente observa la atención correcta, que es la atención del mundo al que estamos entrando. No, a mí me convoca eso, o sea, hay un problema sociológico que la verdad es que hace mucho tiempo que se ve venir este cóctel muy difícil de administrar, donde la palabra administrar en sí misma casi no tiene pertinencia, pero donde la palabra administrar, que tiene mala prensa, que tiene una mala historia en Chile reciente, es muy importante. Los movimientos sociales que se conocen como los movimientos de segunda generación, que son aquellos que han triunfado en el último tiempo, son movimientos temáticos, ecologismo, feminismo, ¿ya? Que
levantan una agenda específica sobre una temática y que normalmente les cuesta, no significa que no lo hayan hecho algunos de ellos, pero normalmente les cuesta ampliar el campo de batalla y llegar a configurarse en modelos de sociedad, propuestas de modelos de sociedad en su totalidad. O si lo hacen desde su temática y por tanto se transforman en absurdos para el ciudadano común porque no logran hacer eso que en parte logró, pero solo en parte logró el movimiento social emblemático de primera generación, que es el movimiento obrero, que logró plantearse una problemática de lo social que incluía incluso a los gerentes de las corporaciones, o sea, en su mejor versión, en su versión más inteligente políticamente y en su versión más completa conceptualmente. Entonces, bajo la lógica de si tú eres un asalariado, eres un obrero, da lo mismo cuánto ganes. Claro. ¿Ya? Y es algo que le cuesta mucho a mucha gente que está en el movimiento obrero hoy día, que se vuelve un poco un movimiento temático también, ¿ya? Y confunden al movimiento obrero con un movimiento necesariamente de la pobreza, ¿ya? Entonces, y eso le reduce su capacidad. Bueno, pero ¿cuál es el punto de fondo ahí? El punto de fondo es, ¿cuál es la capacidad? Yo coincido plenamente que los partidos no son la herramienta ya válida, no existen, no tienen relevancia para el futuro y es así, ¿ya? Si la democracia puede prescindir de los partidos hoy día, es una pregunta que se la pueden hacer aquellos que creen en la tesis de los partidos, porque a ellos les interesa responderla para decir que no puede vivir la democracia sin los partidos, ¿ya? Pero en realidad es una pregunta impertinente porque sencillamente los partidos no es una pregunta sobre el deber ser. O sea, esa pregunta en términos de realidad hoy día es evidente. Los partidos son, salvo máscaras, no son nada. O sea, el partido político además no tiene hoy día el poder de estructurar un modelo de sociedad, por de pronto. Desde el 90 adelante son agencias de empleo. Exacto, exacto. Se convirtieron como la masonería, se convirtieron en muchas cosas que yo respeto mucho. Mi abuelo era masón, me tengo lleno de libros de masonería, me los he leído, todo lo que me parece fascinante. Estudié en un colegio de masonería, ¿no? Pero me ofrecieron ser masón y dije no, ¿no? Entonces, y me lo ofreció el rector del colegio, que no era fácil decirle que no. Entonces, en el fondo, a mí me parece muy evidente que la situación es donde efectivamente eso se convierte en una agencia de empleo, básicamente en un conjunto de redes de comunicación con distintos ámbitos de la vida social, pero no cumplen otro rol y no tienen capacidad de modelar la sociedad, que es el rol histórico que uno esperaría de cualquier agente. Pero los movimientos sociales, y ahí voy con el punto, tampoco porque están en la política de la identidad, ¿ya? Yo ahí reconozco que cuando yo llegué al doctorado, a hacer mi doctorado, había un curso sobre política de la identidad, y yo dije, pero ¿por qué tienen un curso de política de la identidad? Qué cosa más absurda, esto no tiene ningún futuro. 10 años después, ¿ya? La política de la identidad era todo, ¿ya? Hoy día es una locura, o sea, hoy día la barra brava puede ser una identidad mucho, o sea, es una identidad mucho más activa para sus participantes que cualquier proyecto político. Entonces... Las barras bravas los que fueron a quemar las estaciones del metro, no los militantes de la izquierda. Por de pronto, y después encontraron su propia conciencia de clase, por decirlo así, al reunirse todos juntos y entender que los barra bravas todos eran la misma cosa, independiente de los colores que usaran y de la tribu en la que estuvieran. O sea, todo ese proceso de descomposición para ciertos grupos es también de recomposición para otros. Pero la pregunta es, ¿todos esos procesos de recomposición alcanzan a producir ese elemento vertebral para las sociedades? No. La siguiente pregunta es la pregunta que nos divide a mí con Mirko, porque hasta aquí estamos de acuerdo, ¿ya? ¿Es bueno ese proceso de invertebración y esa pérdida de horizonte de línea? Y eso va a permitir una sociedad más democrática, más justa, o finalmente es un problema la existencia de ese tipo de situación. Para mí, efectivamente, eso, dado el escenario, porque podría no ser así, pero dado el escenario, no habla de que la sociedad futura tenga la capacidad para poder efectivamente construir mayores niveles de igualdad política y económica al mismo tiempo, por ejemplo, ni un nivel de calidad de vida, ni unos niveles de capacidad de acción sobre los problemas climáticos, los grandes desafíos del futuro, la robótica, en fin, ¿ya? De los naturales y los artificiales, da lo mismo para el caso. No creo que estemos en condiciones, y habla del clima
apocalíptico en el cual nos hemos metido en el mundo actual, que tiene que ver un poco con eso, con la sensación de que no encontramos camino, no encontramos salida, y salvo un payaso que te haga sentir un poco de excitación, ¿ya? Semierótica como Trump, ¿ya? Porque está todo el rato apretando el mismo botón que te excita, digamos. Salvo eso, no hay mucho más. Sí, la pregunta cómo se sigue haciendo política. Porque hay que hacer política. Entonces hay que llegar a la democracia directa, hay que ver quién articula. Porque la sospecha siempre es que cuando desaparecen, que ese es como el peor, uno piensa que hay un avance y a veces el peor de los mundos, que es cuando desaparece la primera línea de quienes han visiblemente hecho, mantenido la representación de una sociedad, haciendo lo que quieren, con sus acuerdos, en fin, y entonces de repente desaparecen y uno dice, no queda nadie. Pero sí quedan, pero ahora no son aún más invisibles. Estamos tan mal que no conversamos de los modelos, pero hay modelos, hay laboratorios de democracia futura, hay conversaciones sobre esas cosas que están proponiendo cuestiones. Por ejemplo, ¿no? Los vamos a conversar en el seminario de aniversario del estallido para el 18 de octubre. Otro seminario. ¿No? Pero, por ejemplo, ¿no? Una cuestión clara es que efectivamente estamos en una democracia de encuestas, ¿no? Las encuestas son la opinión pública y los actores se mueven por lo que hacen las encuestas, pero las encuestas carecen de un elemento fundamental entre medio, entre los sujetos y su opinión acerca de las cosas, que es la deliberación. Y entonces, por ejemplo, es necesario un proceso deliberativo. Todas estas cosas se han probado en laboratorios de modelos políticos futuros, ¿no? Cómo las personas ponen a conversar a un votante de Trump con un votante de Biden, uno de radical. Entonces, el momento inicial, el votante de Trump piensa A y el votante de Biden piensa Z. Y entonces las encuestas se hacen a las personas con esa percepción inicial, que es muy básica. Cuando tú los metes a conversar 2 días seguidos, en grupo, la gente termina siempre acercando posiciones y abriéndose a la posición del otro. Y es porque nuestra democracia suprimió la conversación, y por eso no es democracia, es una partidocracia. Los partidos interpretan lo que la gente cree, pero lo que la gente cree son solo percepciones iniciales. No nos hemos puesto a deliberar. Entonces hay que ir a una democracia con el verdadero carácter deliberativo. Al deliberar, yo voy con mi primera aproximación al tema, y después de escuchar, de verdad, escuchar, porque no voy a pelear ni voy a discutir a otro con otro punto de vista, voy a ver qué me modifica a mí y qué modifica de mí al otro. Entonces, todas esas cosas son los dispositivos de lo que necesariamente tiene que venir. Claro. Bueno, podríamos nuevamente hablar, pero estoy dándole un canapé nomás. Pero sí. Nuevamente, yo creo que la herramienta siempre es la clave de la salida y también de la caída. O sea, la herramienta, tú hablabas, por ejemplo, de las encuestas. Cuando la encuesta empieza a ser utilizada, como es utilizada muchas veces, como la conversión de la realidad total de una sociedad en un acceso, porque la encuesta es eso: tú entras a un supermercado, hay anaqueles que plantean las temáticas del anaquel, y hay una alternativa, en variedad de alternativas para comprar adentro de los atunes, ¿ya? Entonces, cuando tú estableces que la realidad es un supermercado al cual entras y vas al anaquel que te corresponde y eliges la alternativa que más te prefieres, ¿ya? Entonces efectivamente estás haciendo una reducción al absurdo. Cuando tú haces eso para entender cosas que efectivamente tú has logrado dimensionar, que son más o menos alternativas que la sociedad representa, eso es valioso. Entonces, por eso, todas las herramientas, todas, estoy hablando del ejemplo de la encuesta de una cuestión metodológica, pero las herramientas políticas, las herramientas de todo orden, ya tienen que cumplir ese sentido de la existencia de la herramienta. Y eso es un poco algo en lo cual hemos fallado como sociedades a nivel global. Por de pronto, o sea, yo veo con estupor, por ejemplo, todo lo que ha pasado con la pandemia a nivel global, en circunstancias de que no ha habido en ningún lugar del mundo una respuesta global a la pandemia. Un fenómeno global que podría haber despertado los mayores ínfulas globalizantes, ¿ya? Ahora con una causa sanitaria de por medio para todo el mundo.
¿ya? Y todos los países cerrando las fronteras, guardando las cosas, las mascarillas, ¿ya? Guardando la ropa de los médicos, ¿ya? Y el personal médico. O sea, una cosa absurda por completo, ¿ya? Y yo no voy a entregar mi, mi equipamiento médico a ningún otro país, no, o sea, nada, nada. Ni siquiera su equipamiento, el equipamiento privado, requisado, digamos, destruyendo los tratados de libre comercio, en fin. O sea, es fantástico porque finalmente ahí revela que esa herramienta, la globalización, nunca fue algo más que una herramienta. Yo creo que ese es el gran punto en el cual estamos atrapados como sociedad, como civilización, de hecho. Bueno, hemos hablado harto hoy de los actores que a veces están en primera fila, que después están detrás en los cambios, etcétera. Y hay un actor que no sé si uno lo podría catalogar como actor político, pensando incluso en estas transformaciones, que es el comandante en jefe del ejército, a propósito de las glorias del ejército que celebramos, que conmemoramos, ¿cierto? El 19 de septiembre. A algunos les da ataque cuando uno dice que se conmemoran las glorias del ejército, y da todo el listado de por qué las únicas glorias que se conmemoran son estas, matanza interna, etc. Pero bueno, hay ejército. Y me llamó la atención porque lleva harto tiempo en silencio el comandante en jefe, y dio Por una entrevista razones conocidas. por razones conocidas, sí, ahí cuidando las cuentas corrientes, que todo cuadre, la cuenta Ruth, ¿ah? Está sobregirada la cuenta Ruth. Pero nos compartió, bueno, tú Alberto nos compartiste una entrevista y la leí, que salió ayer, donde señalaba cosas como, o sea, opinaba bastante, hablaba del tema de los violentistas en el sur, o sea, daba una opinión, por ejemplo, se metió a opinar sobre el conflicto chileno-mapuche, tratando efectivamente como violentistas, grupos minoritarios, además son delincuentes, especifica, no son solo delincuentes, pero no son terroristas. pero no son terroristas. Bueno, por eso te digo, entregando opinión. Oye, es muy relevante ese cambio semántico. Sí. También hablando sobre el tema del estallido, para un lado para otro, pero bueno, hablando también de que no tienen ellos ni la preparación ni la doctrina que la que tiene la cultura policial, para enfrentar tareas de orden público. Opinó bastante, no sé si les llamó la atención, entiendo que Alberto sí, pero a mí sí me llamó la atención, y siempre hace bien, aunque salir de las claves clásicas y a veces muy, muy estereotipadas para analizar las Fuerzas Armadas y el rol del ejército en cualquier sociedad moderna. Y ahí sí, me parece que en general la izquierda le falta mucha mirada, y en general a los grupos alternativos, progresistas, de poder mirar y de comprender un poco más tanto el pensamiento militar, pero además comprender cómo efectivamente tienen razón de ser y cabida los ejércitos al interior de, insisto, cualquier sociedad moderna como la que vivimos. Sí, es una entrevista que no es para mirar lo que podríamos llamar la cuña de la rabia, ¿ya? Esa cuña que tú buscas para que te dé rabia y entonces viralizar tu rabia. No, yo lo primero que quiero preguntarle a Mirko es por qué esto pasó para el 19 de septiembre, no había entonces parada, y hay entrevista al comandante en jefe. Entonces la pregunta que yo le voy a hacer a Mirko es muy simple, que él conoce la prensa por dentro, entonces la pregunta es, ¿esa fue idea de un periodista de entrevistar al comandante en jefe o fue al revés? Mira, muy probablemente hay un diseño institucional, habría que saber quién está asesorando ahí, de buscar que naturalmente el diario El Mercurio, el diario donde hablan los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de manera institucional, Su cosa todavía nostra. en eso son muy Claro. conservadores, claro, ¿no? Pero yo diría que claro, que hay una necesidad del ejército porque es una entrevista evidentemente preparada para hablar más allá de la satisfacción de la universidad periodística. Los medios piden entrevistas muchas veces y los actores saben cuándo las dan y cuándo no. Por eso que ahí lo relevante más que el medio es el diseño institucional. Sí, sí. Sí, yo creo que efectivamente eso es muy importante porque uno se fija en el mensaje, uno se fija en el medio y tú dices, no, lo interesante está antes que todo eso, que es el diseño de dónde va a hablar, por qué va a hablar. Alguien que lleva escondido un año, si esa es la verdad. O sea, Ricardo Martínez lleva un año escondido porque desde que aparecieron los temas financieros del ejército ha tenido que rearmar todo el naipe para poder efectivamente mostrarse al mundo de manera adecuada.
Entonces, en el fondo, tuvo que aplicar una política muy, muy clara, pero aquí sale con una entrevista muy cuidada, muy trabajada, se nota por su parte. Eh, no lo digo como una sospecha, creo que él efectivamente estaba muy preparado para la entrevista, pero son esas entrevistas que parece incluso que estuvieran escritas, ¿ya? Que hubiesen sido por computadora, digamos, ¿ya? Porque efectivamente él hace un juego que es bien delicado. Parece deliberante, pero si uno entra en el detalle, lo que es deliberante, lo único deliberante es haber dado la entrevista, pero que todos entendemos que no es parte. Ahora, este es un juego estúpido, ojo, el juego de la deliberación es completamente estúpido. El juego de las instituciones no deliberantes la inventó una institución que había hecho un golpe de Estado. O sea, es completamente estúpido, no tiene ningún sentido jugar este juego. Pero ya que estamos dentro, juguemos. ¿Qué hay de deliberación? Y ojo, la gente de izquierda que rompe las camisas indignada porque dice, oye, ¿cómo va a estar deliberando? Esa idea es una genialidad conservadora, ¿ya? Porque establece que las Fuerzas Armadas, ¿ya?, no delibera salvo cuando vienen los golpes de Estado, ¿ya? No opina salvo cuando hay que cuidar al poder civil constituido propiamente tal de las élites. Entonces, es fantástico porque, claro, se le saca de la dimensión del lenguaje. Y al sacarla de la dimensión del lenguaje, se la deja en la dimensión de las armas. Entonces, yo creo que, y ojo, se la saca en la dimensión del lenguaje entre comillas, porque en la dimensión del lenguaje ocurren los juicios militares, en la dimensión del lenguaje hay denuncias contra medios de comunicación hechas en tribunales militares, o sea, en ese espacio se sigue jugando. La entrevista es interesante porque le plantea muchas temáticas, entre otras cosas, incluso la temática sobre el sistema de pensiones, ¿ya? O sea, se le inunda la sala de máquinas incluso en esa dimensión. Y él en general responde bastante bien a todo, bastante bien a todo. Y si uno es preciso en el tema de la Araucanía, en aquello que importa a la élite, no la apoya a la élite. Ojo, ojo. O sea, eso sí, en ese tema él emite una opinión que es deliberante y su opinión es contra la derecha. Defiende a Iturriaga con todo, ¿ya? Y con todos sus dichos sobre Piñera, en fin. Claro, no lo sabemos, pero probablemente Iturriaga va a ser cuestionado por el gobierno en la lista de ascensos de los generales. Por supuesto. Porque cometió el más importante desacato a la autoridad presidencial, en buena hora, creo yo, hablando del criterio, del buen criterio de ciertos militares, y evitó que esto fuera una cuestión terrible, escandalosa, pero claro, pero Piñera ve los chicos y entonces se sintió desautorizado por el general que decía que no estaba en guerra, después que y lo mandó a callar, si no pudo hablar nada. Lo sacó, lo saca de escena. Claro. Lo saca de escena, pero por eso probablemente ahora que se están viendo los ascensos del generalato, el gobierno quizás Piñera va a querer pitearse a Iturriaga y probablemente Martínez lo que está haciendo es blindándolo. Hay un juego ahí interno que no conocemos, pero déjame decir lo siguiente, porque la cuestión militar es una cuestión siempre importante y en Chile ni la izquierda ni la derecha la comprenden adecuadamente. De hecho, si la concertación tiene algún mérito, alguno, que lo tiene en muchos sentidos de capacidad intelectual, es haberse hecho la pregunta, como el mundo de la centroizquierda después de producido el golpe, es ¿por qué no lo vimos venir? Porque no teníamos idea los milicos y no nos importaban. Y entonces preferían pegarse a la consigna que en Chile es un país excepcional y no hay golpes de Estado. Bueno, se dieron cuenta que era falso y por lo tanto crearon una línea de estudios militares. Ahí uno de los más importantes justamente fue Genaro Arriagada, también estuvo Augusto Vara. Hay varias gente del mundo de los centros de estudio de los 70, de los 80 que se abocó a esta cuestión. Y entonces la cuestión militar, porque se dieron cuenta que los militares finalmente, y el ejército en particular, a un grupo de clase media, la carrera militar era una carrera de ascenso social relativo, pero que había en los militares justamente mucho resquemor y odiosidad hacia el mundo civil porque no eran considerados, porque eran segundos, y de ahí lo despectivo de este milico de mierda.
Y bueno, eso lo subsana un poco la derecha en la dictadura, pero rápidamente se pierde de nuevo. ¿Saben quién lo pierde? Justamente en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera mandó a los edecanes que le mandaron eh, alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas, le habilitó una oficina en la sala donde están los útiles de aseo de la moneda. Y las Fuerzas Armadas entonces sintieron, los mandos militares sintieron por primera vez en 20 años de retorno de la democracia, ¿no?, la indignidad, ¿no?, de trato. Y Andrea Alamán, como ministro de Defensa, montó una carrera cepillándose la Fuerza Aérea, al comando de combate de la Fuerza Aérea, en la antesala del juicio con Perú en La Haya. En fin, hay alto que cortar, y creo que hoy día sería un error no aproximarse al mundo militar desde la lógica de la complejidad, porque los militares aportan cosas importantes, de partida son vanguardias tecnológicas, ¿no? El mundo de la defensa en el planeta es el mundo de punta donde se ensayan tecnologías que después tienen masificación en usos civiles, ¿no? Y por otra parte, ¿no?, el mensaje de Martínez es que hay que pensar el rol de los militares después que se depuren de los casos de corrupción, etcétera, pero que van a seguir existiendo en la sociedad. Y ningunearlos y odiarlos como la izquierda, ¿no?, o mirarlos despectivamente por cuestiones de clase como la derecha, simplemente nos instala en la antesala de otro conflicto que no va a ser de la naturaleza del que fue en el siglo XX, pero que está ahí. Hay un tema que me pasa fuertemente evidentemente siendo parte, digamos, de la tradición política de la izquierda, militante y todas esas cosas, efectivamente es la miopía y la incapacidad en general de la izquierda y otros sectores, pero lo digo la izquierda porque me interesa, respecto justamente a mirar el mundo militar. Y a propósito del proceso constituyente, o sea, cuando uno desprecia a lo militar o a los militares, desprecia a dos tipos que son dos castas distintas. O sea, en este país es en lo militar donde vivimos prácticamente una sociedad de castas. Es decir, el que es oficial, el que llega a ser general, es alguien que entró a la escuela de oficiales, que tiene un costo debe andar en los 260, 270 mil pesos mensuales, la colegiatura, más una cuota de ingresos sobre el $1.000.000, es decir, una cosa que es prohibitiva como mínimo para el 80-85% de la población chilena. Imposible, y además, déjenme contarles, no hay gratuidad, ni hay posibilidad de efectivamente sacarse un 7 y entrar y que te pague la escuela oficial. En la escuela suboficiales, ¿sabes cuánto se paga? Una pura cuota cuando ya estás adentro, 35 lucas, porque es gratis. Adivinen dónde aquellos que quieren ser militares, pero que son parte del 80-85% con menos recursos de la población, puede meterse. Ahí, po. Entonces, eso a mí me llama la atención que hasta el día de hoy no hayamos sido capaces de perfilarlo como una de las prioridades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo constituyente, ¿cómo no vamos a cambiar eso? O sea, si eres pobre y quieres ser militar, no puedes, escúchame bien, no puedes llegar a ser general. Nunca. Aunque seas el mejor de los mejores, nunca puedes llegar a ser general. Es solamente vedado, o sea, requisito sine qua non, haberte pagado la escuela, que insisto, tiene costos un poquito más abajo que una carrera universitaria sin becas, sin CAE, sin... La Beatriz Sánchez en su programa presidencial incluía justamente el fin de eso que está a la vuelta de la esquina, evidentemente. Bueno, pero ¿cachai? Que ahí están algunos de los elementos cuando de repente nosotros pensamos en temas constituyentes, en temas, esta cosa, la idea de pensar fuera de la caja, bueno, eso tiene que ver, porque evidentemente con un cambio de composición de clase, léase, entre paréntesis, casta, porque ahí es prácticamente casta. O sea, de verdad desafía el sentido común pensar que hay dos militares de 18, 19 años que ingresan, que estudian, uno que solamente va por el carril de los suboficiales y que por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de llegar a altos cargos, y otro que por el hecho de entrar a la oficialidad y de pagar, esa es la única diferencia, tiene la posibilidad de llegar. Bueno, ahí está evidentemente temas que yo creo que hay que abordar para dejar de tener estos odios paridos contra una institución, porque sí. Ahí está Federico, que aparece en escena y corta cualquier atisbo de rojerío. Yo sé que a ellos estos momentos le molestan mucho, pero me está haciendo No, una ¿por qué? petición. ¿Por qué me haces bullying, weón? ¿Cuándo me ha Pero si es molestado? verdad.
Es No, verdad. cuando tenéis 3 cabros chicos gritando durante 20 minutos seguidos, Bueno, pero si los sí. cabros chicos no es que no gritan, No, sino porque yo te muteo y te desmuteáis. porque No, no, voy a tratar de hablar y no me dejan. Porque ya, no tengo ventilemos, por favor. tres niños acá y Sí, dos allá. sí. Oye, pero no hay ni cuota de género aquí, tenéis Ferico, ya somos 4. Ahora sí que nos van a funar. Ahora sí que nos van a echar. No, sí, pero es que este venía obsesionado a pedirme me venía a pedir huevo. Quiero comer huevo, decía. Faltó una de estas chiquillas como personaje a 31 minutos. Sí, ahora tienen que ponerlo. Oye, entonces, oye, avisemos lo del seminario de esta semana. Sí. No, ya está avisado. Fin del patriarcado, violencia de género, fin del patriarcado, con la presencia de las tesis, todos lo saben. El programa, toda la información está en la página, seminarioslacosanostra.cl, o al correo electrónico, elpoderimporta@gmail.com, ya lo saben. Y tal como desclasificó Mirko, no estaba planificado esto, pero contemos que efectivamente estamos ya a puertas. Este miércoles ya subimos tanto a la página web y en el correo electrónico la información del seminario 18 de octubre, la refundación de Chile, que es un seminario que vamos a realizar con varios invitados, de estos seminarios donde vamos a estar toda la Cosa Nostra, con varios invitados e invitados, un análisis a lo grande, porque la ocasión lo amerita, y que va a ser el fin de semana del 18, 15, 16, 17, 18. Sí, pues son 4 días. En 4 días. Vamos a terminar con un gran conversatorio el día 18, abierto a todo el mundo, y tenemos algunas sorpresas, pero se las vamos a contar en las próximas emisiones, porque va a ser Sí, el más democrático, abierto, inclusivo de todos nuestros seminarios. exacto. Solo decir una cosa que tiene que ver con el tema. Fede, espérate. Federico, El tema es, ¿qué tan refundacional será en el futuro, no en el pasado ni nada, sino que en el futuro, el 18 de octubre de 2019, a un año del 18? No es una conmemoración, ya no es un rito de encuentro para conmemorar la fecha. La pregunta es, esta fecha, ¿cuánto tiene de transformación para la historia de Chile? ¿En qué dimensiones? Y vamos a tratar de explorar entonces las distintas dimensiones, desde las históricas hasta las económicas, sociales, culturales, políticas, en fin, todas. va a estar bueno. Lo venimos preparando Imperdible, hace tiempo, ¿ah? imperdible. Imperdible, sí. Lo venimos preparando hace tiempo. El programa está filete y se los vamos a dar a conocer a partir del miércoles. Así que atenti. Ya. Mira, alargué harto el programa y no tuvimos que hablar de Venezuela. Excelente. Excelente. Oye, Darío, si no hay nada que hablar, duró lo que duró, disfrútalo. Sí. Igual el titular de la segunda día está bueno. Desgraciado, pero está bien, pues si cumplen su rol. Pues, ¿ah? Pero si no Obvio. había más camino. Está diciendo quédense en el 30% de los votos. Sí. El ¿Qué hizo Daniel 50%, para merecer eso? el 50 más 1 es otro negocio. Sí. ¿Por qué no mandan Son un 30 viaje? pesos. ¿Por qué no a la Comisión de Relaciones Exteriores del PC no la mandan a viajar? Déjame comentar una cosita breve ahí. Lo interesante a mi juicio es comprender por qué el PC hace eso, ¿no? Más allá de los juicios morales, porque es política. Y básicamente yo creo que es impresionante el nivel de lealtad, porque en Venezuela yo creo que al PC le importa nada. Lo que le importa es Cuba. Y Venezuela es un proyecto cubano, ¿no? La tesis de aferrarte al poder, ¿no?, con uñas y dientes es la tesis cubana, ¿no? Pase lo que pase, ¿no? Hay algo peor, ¿no?, que tener problemas en el poder que no tenerlo, ¿no? Y por lo tanto, por cierto que es una vieja escuela, es la escuela del siglo XX, responde a la lógica de la Guerra Fría, y evidentemente eso es lo que no se dice, pero es la sumisión del PC chileno a Cuba, ¿no?, al proceso cubano finalmente, ¿no?, por todo lo que le deben. No estoy tan claro. Sí, es eso. Igual aprovecho de traer a un amigo. No, yo creo que... No. Error no forzado se llama en el tenis. Y como necesidad de que hicimos lo correcto. ¿A quién le importa? A nadie, pero hicimos lo correcto. Bueno. En fin. Siempre más complicado, siempre más complicado. También está eso, sí lo sé. Pero yo creo que hay otras complejidades. Pero son más internas que externas.
No, es eso. Sí, son súper internas, Sí. pero se pueden convertir en externas y lo interno convertido en externo suena muy feo. Terminamos tan ecléctico. Ya, hasta la próxima. Adiós. Sí. Que vaya todo bien, Pirco. Adelante con las tesis. Adelante. Tan bueno mis Avanzar, monos. avanzar. Eso. Chao. Chabela.